¿Qué tal? Nosotros somos integrantes del equipo cuyo nombre responde al C. Nosotros vamos a presentarles cómo diseñar una calculadora de cambios para un cliente. Es decir, teniendo en cuenta que se venden productos y nosotros tenemos la necesidad de sumar la cantidad o el costo de cada producto individual y asimismo ser capaces de ingresar el pago que realice el cliente y posteriormente calcular la diferencia para poder proporcionarle al mismo un cambio. Entonces, para ello, como ya les presento ahora mismo, es necesario definir varias variables, es necesario hacer ciertas afirmaciones en la pantalla para que el usuario que realice las respectivas operaciones en el programa al momento de ejecutarse sea capaz de ingresar los datos correspondientes en el momento que sea adecuado. Entonces, menciono, es necesario definir algunas variables como enteros, como las que menciono aquí en la parte superior, definir algunas otras variables como reales, como también lo defino posteriormente, y menciono hacer especificaciones acerca de lo que se tiene que ingresar, hacer que el programa te pida las variables correspondientes para hacer las operaciones necesarias y recalcar el uso de la función mientras, que es fundamental para realizar el cálculo en este proceso. Para ello necesitamos, por supuesto, realizar que se ingrese la cantidad de artículos que se llevan a cabo durante la transacción y tomando como referencia un puntero, que en este caso, en nuestro caso es 0, dado que es la referencia a partir de la cual va a empezar el conteo. Hacemos la especificación en la que el puntero, cuya base es 0, debe ser menor que el número de artículos. Esto para que al momento de que se realicen los ciclos a partir de la función mientras, se realicen de manera adecuada, es decir, puesto que empezamos a partir de 0 y especificamos que el puntero, en este caso nuestra referencia, debe ser menor que el número de artículos mencionados, al momento de hacer el conteo de diferencia va a realizar el mismo que nosotros ingresemos, pero va a ser inferior puesto que empieza en 0. De tal manera que si nosotros ingresamos el 3, debido a que el conteo empieza a partir de 0, el conteo será 0, 1 y 2, siendo estos 3 datos como los que nosotros ingresamos, pero es menor que los datos que nosotros proporcionamos al principio. Entonces, este proceso hace que que el programa nos pida ingresar 3 datos. Es por ello que es fundamental que nuestra variable base, en este caso la llamamos puntero, sea 0, para que al momento de ingresar el conteo empiece antes y la diferencia sea el mismo. Entonces, dicho esto, procedamos nosotros a realizar uno propio. Entonces, pasamos a una hoja en blanco, especificamos el nombre, puesto que yo ya he realizado el nombre original, solo me permito improvisarle un nombre, calculadora. Es importante al principio de todo el proceso definir las variables, sin embargo, como en esta ocasión aún no he propuesto las variables con las que voy a trabajar, podemos dejar el espacio, respetamos el espacio en el cual se van a llevar a cabo y las dejamos hasta el final. Entonces, primeramente tenemos que imprimir, o en este caso mencionarle al usuario que vaya a emplear el programa qué es lo que tiene que hacer. Ingresa, en este caso por decir, ingresa la cantidad de productos a vender. De esta manera el usuario que, valga la redundancia, use el sistema que estamos diseñando, sepa que debe ingresar una cantidad de productos que se están incluyendo dentro de la transacción. En este caso, al igual que al principio, diremos leer. Esta función leer permite que el programa pida una variable con la que vamos a trabajar, una variable no definida, pero que el usuario va a definir durante el proceso de ejecución del algoritmo. Entonces, en este caso vamos a llamarle art, como lo habíamos llamado al principio.
recalco que la variable art será, como lo menciono al principio, la cantidad de productos que se van a vender durante la transacción. Entonces, posteriormente es necesario que establezcamos nuestro puntero. Recalco que no es necesario llamarlo puntero, podemos mencionarlo con otro nombre como base, estableciendo la igualdad que es 0. Decimos que nuestra base o puntero, como menciono, puede ser 0 y no es necesario poner siempre el mismo nombre, mientras nosotros no perdamos de vista que es nuestra base y que es el que vamos a usar. Entonces, habiendo definido nuestra base y habiendo establecido la cantidad de productos que vamos a emplear, nosotros tenemos que usar un comando que se llama mientras, que es la que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, mientras esta función nos permite que se realice un proceso de manera repetitiva siempre y cuando se cumpla el criterio que yo les mencioné al principio. En este caso, nuestro criterio es que nuestra base, que establecimos como 0, sea menor que art, que es una variable que tampoco está definida, pero que se va a definir al momento de que se ejecute el programa. Entonces, mientras la base, que es 0, sea menor que el número de artículos que nosotros ingresemos, este ciclo se va a ir realizando. Y puesto que la base empieza desde 0, incluso si el artículo que pusiéramos fuese 1, va a empezar en 1. Si fuesen 2, va a empezar en 0, va a ejecutar para 0, va a ejecutar para 1, y eso cumpliría tanto el criterio de que sea menor y el criterio de que necesitamos que se ejecute 2 veces. Entonces, habiendo dicho eso, ya establecimos el criterio. Entonces, ahora solo es establecer qué queremos que suceda una vez que se cumpla el criterio. Las veces que se cumpla el criterio. Recalco, es necesario mencionarle al usuario qué tiene que hacer y decimos ingresa el valor de un artículo, por decir un ejemplo bastante rápido, y hacemos que el programa llame una nueva variable que se va a llamar art1. Por ponerle un nombre, no es necesario ponerle el mismo nombre todas las veces, pero mientras tú sepas qué es tu variable, no importa realmente cómo la nombres. Entonces, tenemos que establecer una variable en la cual se va a ir acumulando la sumatoria, para no revolvernos en cuanto a operaciones y en procedimientos. Nosotros nos limitamos a llamarlo suma y establecemos que la variable suma es igual a la misma suma, es decir, a esa misma variable que en este punto es 0. En este momento, puesto que no se ha realizado ningún ciclo, el valor de suma es 0, pero le vamos a agregar la variable art1. Esto quiere decir que las veces que se repita el ciclo se van a ir sumando las variables que nosotros agreguemos. En el primer ciclo que se repita, la variable es 0. Entonces 0 más la primera variable que nosotros añadimos en art1 nos daría una suma. Por decir un ejemplo rápido, si la primera variable que nosotros mandemos a llamar fuese 10, el 0 más el 10 nos haría una igualdad de 10 hasta ese punto del ciclo. Cuando el ciclo se repita de nueva manera, ya tendremos un 10 acumulado. Entonces, la suma ya vale 10. Entonces, el 10 almacenado en suma, más la nueva cantidad que nosotros agreguemos en el artículo en la segunda vuelta de la ejecución, nos daría una variable nueva. Entonces, las veces que el ciclo se repita, la sumatoria se va a ir almacenando en esa variable, puesto que la estructura que tiene esa variable hace que se ejecute de esa manera. Entonces, lo que a nosotros nos importa, sin perderlo de vista, es las veces que se vaya a repetir el ciclo. Entonces, también necesitamos que nuestra base tenga un fin. Es decir, nuestro ciclo se va a repetir mientras la base que nombramos al principio cumpla el criterio que también mencionamos al principio. Entonces, pero no necesitamos que se ejecute de manera infinita. Necesitamos que se ejecute mientras tenga sentido.
con el criterio, pero necesitamos que llegue a un límite, al límite que se establece al definir la primera variable, que es la cantidad de productos. Entonces, para que esto sea así, necesitamos de igual forma llamar a la misma variable base que al inicio es 0 y sumarle 1, de tal manera que cuando se cumpla un ciclo ya habrá aumentado en 1, y así cada ciclo. Esto provocará que, llegado a cierto número de ciclos, el criterio establecido al principio ya no se cumplirá, y esto propiciará que el ciclo deje de repetirse, y es cuando salimos de ese ciclo, que en este caso se simboliza con el mientras, y al momento de salir de ese ciclo ya salimos de la ejecución. Entonces ahora solo necesitamos establecer la igualdad. Entonces decimos que el monto total es necesitamos que se muestre qué está sucediendo. Entonces hacemos que el programa imprima en la pantalla el total a pagar. Entiéndase que aquel que esté atendiendo necesita decirle al cliente cuánto es lo que debe pagar. Entonces hacemos que el programa imprima el total a pagar es, y mandamos a llamar a la variable suma, puesto que una vez que se cumpla el ciclo y salgamos de dicho proceso de ciclos, la variable suma ya tiene un número almacenado. Entonces cuando nosotros lo mandemos a llamar, ya tendrá una sumatoria total, puesto que ya se terminó de realizar los ciclos. Entonces cuando nosotros lo llamemos, ya nos va a mostrar un total. Entonces, ya habiendo mencionado cuánto es lo que se va a pagar, ahora solo resta establecer cuánto es el cambio. Entonces establecemos una nueva variable que se llame cambio, y tenemos que decir que al pago, que siempre va a ser mayor, le vamos a quitar el costo total de la operación, que está almacenado en suma, y hacemos que el programa nos lo exija. ¿Cuál es la variable? Y decimos ingresar pago, y entonces solo resta decirle al señor que atiende qué sucede. El cambio de la operación es dos puntos, comilla, coma, y mandamos a llamar a que se imprima, la variable que establecimos, que se llama cambio. Hasta este punto, puesto que ya establecimos todas las variables necesarias para que se realice el proceso, al momento de que nosotros mandemos a llamar la variable cambio, se va a realizar esta operación y nos va a dar el cambio, por supuesto. Recalco, ya se hizo la sumatoria de los artículos que se adquirieron y cuánto cuesta cada uno, y se van a almacenar aquí. Luego exigimos exigimos el monto que el cliente está pagando sea mayor o igual a la cantidad a pagar, y se la restamos al pago, por supuesto. Entonces, de tal suerte que si fuesen iguales, la cuenta quedaría en ceros y no habría que darle ningún cambio. Sin embargo, si el pago fuese mayor al monto total de la operación, la diferencia sería el cambio que nosotros debemos darle al cliente, por supuesto. Finalmente, habiendo definido todo nuestro proceso, es necesario definir las variables que son la base de toda la operación. Entonces, esto con la finalidad de que al momento de ingresar valores que el mismo programa nos va a exigir, no se generen errores imprevistos. Es decir, el programa nos va a marcar error, pero nos va a indicar el porqué del error habiendo definido las variables en cuestión. Entonces, primeramente, simplemente por cuestiones de quien lo realiza, en este caso soy yo, voy a tratar de definir primero las variables cuyo valor es entero. Entonces, en este caso, la herramienta para ello se llama definir. Escribimos definir y escribimos las variables en cuestión a las cuales nos queremos referir, siendo la primera como la variable art. Entiéndase art como la variable en la que se van a anotar los
los valores, el valor que corresponde a la cantidad de artículos involucrados en la operación, puesto que va a ser un valor entero, es decir, no van a haber medios artículos ni mucho menos, siempre será 1, 2, 3 o X artículos, pero siempre van a ser un número de artículos entero. Entonces, tanto la cantidad de artículos como la variable base, que va a ser en este caso iniciaría como una constante y posteriormente se le va a ir agregando un número conforme se vaya cumpliendo el ciclo, pero de igual manera esta variable no va a tener decimales. Por lo tanto, al igual que con la variable art, la vamos a definir como entero. Entiéndase entero porque es un número completo. Si bien es cierto que es un número, al igual que las demás, es un número que no va a tener decimales. Por otro lado, también necesitamos definir el resto de las variables. Empleamos la misma operación, definir, y enlistamos todas las variables restantes, por supuesto. Llámese art1, que es la variable que va a almacenar de los costos de los precios que se vayan ingresando al momento de la ejecución del programa. Es necesario añadir también la variable suma, que es donde se va a ir almacenando la sumatoria que se realice durante el proceso. Pago, porque nunca se sabe cuánto podría ser que nos dé el cliente, es decir, en un supuesto de que la cantidad o el monto total incluya decimales y el cliente cuente con la cantidad total, debemos considerar que el cliente sería capaz de ingresar esos decimales. Entonces, por tal motivo es necesario que incluyamos esta variable como un real, que es como vamos a definir estas variables. Finalmente, lo único que nos resta es el cambio. De igual forma, es necesario que nosotros podamos proporcionar un cambio tanto en centavos, si fuese el caso. Entonces, debemos considerarlo. Y no habiendo más variables, los definimos como real. La diferencia entre definirlos como entero y real es la consideración de los números decimales. Es decir, los números enteros, como el nombre lo indica de la variable, no considera decimales, solo considera números enteros. Por el contrario, la variable real, el tipo de variable real, sí contempla más bien a los números con decimales. En este momento la variable me marcaba error porque yo olvidé anotar una coma. No habiendo más error, nosotros procedemos a evaluar paso por paso el programa. El nombre, las variables definidas, nos imprime en la pantalla el texto que nosotros ingresamos al principio e inmediatamente nos pide precisamente lo que nos menciona en el texto. Ingresa la cantidad de productos a vender. Vamos a suponer que se trate de una operación en la que se incluyen 2 productos. Le damos el número, le damos Enter, lo evalúa, dado que empieza en 0, se cumple el ciclo y lo realiza. Nos imprime en la pantalla el texto que nosotros ingresamos y nos pide la variable art1. Ingresa el valor de un artículo. En el primer ciclo nosotros agregamos el valor del primer producto. Entonces, supongamos que el primer producto vale 20 unidades. Lo evalúa, lo contempla y dado que el ciclo dado que aquí se suma 1 al ciclo, aún la condición no basta para salirse del ciclo, por lo que lo repite nuevamente. Entonces nos imprime nuevamente el texto y nos pide otra variable. Entonces ingresemos que el valor sea 10. Hace la suma, añade 1 al ciclo, ya no se cumple el ciclo, entonces sale del ciclo, nos imprime el total a pagar, que es el texto que ingresamos, y nos imprime la suma. En esta variable se almacenaron los datos que ingresamos a manera de suma. Entonces, el 20 que ingresamos al principio, sumado con los 10 que ingresamos posteriormente, almacenaron la cantidad de 30. La variable nos va a mencionar toda la cantidad que se haya almacenado hasta el final de la ejecución. Entonces, por ese motivo nos imprime el número 30. Ahora, nosotros también mencionamos que se imprimiese
el pago del cliente. Entonces el texto está aquí y nos está exigiendo que nosotros pongamos cuánto es lo que el cliente nos está pagando. Vamos a suponer que nos está pagando 50 con un billete de 50. Le damos enter, lo evalúa y nos imprime el cambio de la operación es, la diferencia es el pago, lo que nos dio el cliente, restado con la suma, que es el número que nosotros tenemos y que se está almacenado en esta variable. Entonces la diferencia hace el cálculo, el cálculo se guarda en esta variable y es la que nos imprime al final de la operación y es 20. Entonces, habiendo analizado todo el proceso, nos damos cuenta de que el programa funciona y de que está bien redactado.